En el mundo de las finanzas, a mí siempre me han fascinado los dos animales simbólicos, ¿no? El toro y el oso. Sí, son las dos grandes fuerzas. El toro, claro, que ataca hacia arriba con los cuernos, es todo optimismo, mercados al alza. Pero hoy nos vamos a meter en un terreno un poco más intimidante. El territorio del oso. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo los temidos mercados bajistas o los bear markets, La misión es como desmitificarlos, entenderlos sin miedo. que es fundamental. Porque si algo queda claro en el material que revisamos, es que comprender al oso es el primer paso para no ser su presa. Y es que entenderlo va mucho más allá de una simple cifra, de un porcentaje. Un mercado bajista es un estado de ánimo colectivo. Es psicología pura. Psicología pura manifestada en gráficos, totalmente. Es crucial analizar por qué, en esos momentos, un montón de gente muy inteligente empieza a tomar decisiones que vistas después, con calma, parecen irracionales. Sí, totalmente. Ahí está la verdadera clave del asunto. De acuerdo. A ver, entonces vamos a desglosarlo para alguien que recién empieza y que escucha mercado bajista y siente como un escalofrío. Claro. Empecemos por lo más básico para tener un terreno firme. ¿Qué es exactamente, técnicamente, un mercado bajista? Bueno, la definición de manual es sorprendentemente simple. Se declara oficialmente un bear market cuando un índice importante, como el S&P 500, o un activo, cae un 20%. 20%. Ese es el número. Ese es el umbral, un 20% o más desde su último pico. Pero la parte crucial de esa definición, y donde de verdad se siente, es que tiene que ser por un periodo de tiempo sostenido. Claro, no es un mal martes. No, para nada. Es una mala temporada. No es un tropezón. Es una caída por las escaleras. Y el nombre, a mí eso me encanta, es increíblemente visual. Sí. La idea de que es el mercado del oso porque el oso ataca con sus garras, así, en un movimiento hacia abajo. Exacto. Aplastando todo. Es una imagen que se te queda grabada y describe perfecto esa sensación de peso, ¿no? De que de repente la gravedad en los mercados se multiplicó por 10. Captura la esencia perfectamente. A diferencia de esa energía explosiva del toro, que es hacia arriba, el oso es una fuerza pesada, persistente. Y esa palabra, persistencia, es clave. ¿Y cuánto puede durar? Porque esa es la gran pregunta. Pues no hay una duración fija. Pueden ser meses o, en casos extremos, años. El material cita los dos ejemplos que todos tenemos en la cabeza: la Gran Depresión y la crisis financiera de 2008. Y esos ejemplos dan miedo, la verdad. Uno escucha Gran Depresión y piensa en algo que duró una década. Claro, es el fantasma histórico. Pero, para ponerlo en perspectiva, ¿qué tan comunes son? ¿Y cuánto tardan en recuperarse? Porque si no, la sensación es que si te toca uno, ya está, estás perdido. Esa es una pregunta fundamental. A ver, son cíclicos y yo diría que hasta inevitables. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido aproximadamente un mercado bajista cada, 6 años en promedio. Cada 6 años. No es tan raro, entonces. No lo es. Y aquí viene el dato que a menudo se nos olvida en medio del pánico: la recuperación. Si tomas la crisis de 2008, que fue una de las peores, Terrible. el mercado cayó más de un 50%. Parecía el fin del mundo. Sin embargo, el mercado recuperó todo su valor perdido en unos 4 años. ¿4 años? 4 años. Y los mercados alcistas que le siguen, los bull markets, tienden a ser muchísimo más largos y potentes que los mercados bajistas. O sea que la paciencia no es solo una virtud. Es una estrategia financiera, la principal, diría yo. Vaya, ese dato lo cambia todo. Pasar de pensar en una década perdida a 4 años de recuperación después de una de las peores caídas de la historia, eso cambia la perspectiva emocional por completo. Totalmente. Y me lleva a la siguiente pregunta. Más allá del número, de ese 20%, ¿cuál es la atmósfera? ¿Qué se respira en un mercado así? La palabra que lo define todo, y el material lo recalca, es pesimismo. Pesimismo. Pero no un pesimismo ligero, ¿eh? Es un pesimismo denso, contagioso, que lo impregna todo. Dominan los titulares, las conversaciones. Las cenas familiares. Todo. Y lo más peligroso es que se alimenta a sí mismo. ¿Cómo funciona ese círculo vicioso? Porque esto no aparece de la nada, ¿o sí?
Suele haber una causa en la economía real, Exacto. Rara vez un mercado bajista es un evento puramente financiero. A menudo es el síntoma de una enfermedad más profunda en la economía. como una fiebre. Eso es. Una desaceleración, aumento del desempleo, problemas en el sector inmobiliario, una crisis geopolítica. Cuando la gente empieza a temer por su trabajo o ve que las empresas tienen problemas, la confianza en el futuro económico pues se evapora. Y esa falta de confianza es el combustible del oso. El mejor combustible que puede tener. Entiendo. Entonces, el miedo económico real se traduce en miedo financiero. La gente ve sus acciones caer y la reacción instintiva es Correr. correr. El material lo describe como una huida de las acciones. Todos quieren vender al mismo tiempo. Y ahí es donde la psicología entra en juego de una forma brutal. Totalmente. Porque cuando todos corren hacia la misma puerta de salida, se produce un atasco. En términos de mercado, se crea un mercado de vendedores. Mucha oferta, poca demanda. Una avalancha de oferta de acciones y casi nadie dispuesto a comprar. Y por la ley más básica de la economía, para que una venta se concrete, el precio tiene que bajar y bajar hasta encontrar a uno de los pocos valientes que esté dispuesto a comprar. Espera un segundo. O sea que el acto masivo de vender, que está motivado por el miedo a que los precios bajen, Ajá, es lo que en realidad causa que los precios bajen aún más. exactamente. Es una profecía autocumplida. Es como si todos en un barco corrieran a un lado por miedo a que se hunda, güey. Y con eso logran que el barco se incline peligrosamente. Has dado en el clavo. Es un ciclo de retroalimentación negativo perfecto. ¡Qué locura! La caída de precios confirma el pesimismo, y el pesimismo justificado provoca más ventas, que a su vez provocan más caídas. Y en medio de ese pánico, la gente busca refugio. Claro, sacar el dinero de ahí. El dinero huye de la incertidumbre de las acciones hacia lugares que se perciben como más seguros, como el efectivo o los valores de renta fija. Hablemos de eso, porque es un concepto clave para un principiante. ¿Por qué los bonos o esos valores de renta fija se convierten en el bote salvavidas? Porque en un mercado bajista, el objetivo del juego cambia radicalmente. Ya no se trata de maximizar ganancias, Se trata de no perderlo todo. se trata de preservar el capital. Las acciones son renta variable, su valor sube y baja de forma impredecible. Los bonos, en cambio, son esencialmente un préstamo. Un préstamo a un gobierno o a una empresa. Exacto. Y a cambio te prometen devolverte el capital en una fecha y pagarte unos intereses fijos, predecibles. En medio de una tormenta donde todo se hunde, la certeza de esos pagos fijos, por pequeños que sean, Se siente como un ancla. es un ancla. Es cambiar la adrenalina de la montaña rusa por la tranquilidad de un camino pavimentado. Entendido. La teoría está clara, pero, a ver, me pongo en la piel de alguien que está viendo su cuenta de inversión, los ahorros de su vida, teñirse de rojo día tras día. Uf, sí. Ese pánico debe ser visceral. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Cómo se pasa de la teoría a la acción sin cometer un error garrafal? Aquí es donde se libra la batalla de verdad. No es en las hojas de cálculo, es en nuestra mente. Totalmente. Lo primero que el material subraya, y es de una honestidad brutal, es que es muy probable que se sufran pérdidas. Intentar no perder nada en un mercado bajista es como intentar no mojarse en un diluvio. Hay que aceptarlo. Aceptar esa realidad es el primer paso para no tomar decisiones desesperadas. Como el clásico, venderlo todo. El impulso de apretar el botón rojo y salir del juego para que pare de sangrar. Exacto. Y ese es el error más costoso, porque ese acto de pánico convierte una pérdida en papel en una pérdida real e irrecuperable. Cierras la puerta a la recuperación. Le cierras la puerta por completo. Y el antídoto contra ese pánico, la herramienta más poderosa que tenemos, es la planificación financiera. Pero seamos sinceros, eso suena muy bien en teoría. Tenga un plan. Pero en la práctica, cuando ves que has perdido un 25% de tus ahorros en meses, ¿de verdad un plan en un papel es suficiente para detener ese impulso primario de huir? Me gusta que lo cuestiones, porque no, un simple papel no es suficiente. La planificación no es un documento, es un ensayo. ¿Un ensayo? Es como un simulacro de incendio. No lees las instrucciones de evacuación por primera vez cuando el edificio ya está en llamas. Las prácticas antes, con calma. Las practicas en tiempos de calma.
En finanzas, esa práctica significa haber definido de antemano tu tolerancia al riesgo, tus objetivos a largo plazo y sobre todo qué vas a hacer exactamente si el mercado cae un 10, un 20, un 30%. Es ponerte reglas a ti mismo para el futuro. Es un conjunto de reglas que tú, en tu momento más racional, le pones a tu yo futuro que sabes que va a estar aterrorizado. El plan no es magia, es un sistema para protegerte de ti mismo. Me gusta esa analogía del simulacro. Implica que no solo necesitas el mapa, sino que necesitas haber recorrido la ruta de escape antes. Precisamente. En finanzas, esa práctica podría ser, no sé, haber vivido caídas menores o haber estudiado tu propia reacción al riesgo antes de la gran crisis. Exactamente. Y ese plan también debería incluir una estrategia activa, no solo pasiva. Prudencia no significa parálisis. Ok, ¿cómo es eso? Por ejemplo, el consejo de buscar refugio en valores de renta fija no es solo para proteger lo que tienes. Puede ser una decisión activa para rebalancear tu cartera, Rebalancear. teniendo así tu plan original de inversión. Eso suena muy contraintuitivo. Comprar más de lo que está cayendo. Es una de las ideas más difíciles de aceptar, pero también de las más poderosas. A ver, Un mercado bajista, para un inversor a largo plazo, no es solo una crisis, también es una oferta. una liquidación, por así decirlo. Exacto. Es un periodo en el que activos de empresas fantásticas y sólidas se venden con un descuento significativo. Comprar en esos momentos de máximo pesimismo requiere valor, pero históricamente ha sido la estrategia más rentable. El pánico te dice que huyas de las rebajas, pero la lógica te dice que es el mejor momento para comprar. Diste en el clavo, es ir en contra de la manada. Entonces, si lo entiendo bien, todo se reduce a un par de ideas fundamentales. Primero, la definición técnica. Es esa caída sostenida del 20%. Ajá. Segundo, el motor real no es el número, sino el pesimismo colectivo, esa profecía autocumplida de la que hablábamos. Que se alimenta de problemas en la economía real, ¿sí? Y tercero, y esto es lo más crucial, la forma de navegarlo no es con genialidad para predecir el futuro, sino con la disciplina para seguir un plan creado en tiempos de calma. He captado la esencia. La has captado a la perfección. No se trata de ser un héroe y luchar contra el oso. Imposible. Se trata de ser un superviviente inteligente que sabe cómo hibernar ciertas partes de su estrategia y a la vez aprovechar las oportunidades que la tormenta revela. La educación financiera, como la que intentamos desglosar hoy, es el mejor refugio. Me parece una conclusión muy potente. Hemos pasado de una definición puramente técnica a una estrategia de supervivencia psicológica. Y si me permites, todo esto me lleva a una última reflexión para que la audiencia se la quede pensando. Claro, Hemos hablado mucho de cómo el miedo y el pesimismo dominan en un mercado bajista. Esto nos demuestra que la psicología colectiva es quizás la fuerza más poderosa de las finanzas. sin duda. La pregunta que surge entonces va más allá de los porcentajes y los activos. Si esto es así, ¿cómo puede una persona construir no solo una cartera de inversiones que sea resistente a las caídas, sino, y esto es más importante aún, una mentalidad de inversor que sea inmune a la histeria y al contagio del pánico colectivo? Una mentalidad a prueba de pánico. Exacto. Porque al final el mercado se va a recuperar. La pregunta es si nuestra cartera y sobre todo nuestra calma lo harán con él.